Imagina un sendero de montaña tan estrecho que dos hombres apenas pueden caminar lado a lado. A un lado, un pantano que te hunde hasta las rodillas. Al otro, una pared de roca desde la que no puedes escapar. Por ahí avanza un ejército de caballeros acorazados, la élite de Europa. Hombres entrenados para aplastar rebeldes, convencidos de que solo van a castigar a unos campesinos insolentes. Entonces, cae la primera roca. No es una advertencia, es una sentencia. Caballos destrozados, piernas quebradas, armaduras convertidas en trampas mortales. La columna se detiene. Los de atrás empujan. Los de adelante no pueden moverse. El pánico se apodera del camino, y desde el bosque aparecen los suizos. No con estandartes nobles, no con espadas brillantes, sino con hachas, alabardas y rostros duros. No buscan una batalla justa. Han elegido el lugar, el momento y la forma. Porque no van a luchar contra los caballeros. Van a aniquilarlos. Así empezó la batalla de Morgarten, en 1315. Una emboscada tan perfecta que destruyó el mito del caballero invencible y cambió para siempre la forma de hacer la guerra en Europa. Antes de Morgarten, Suiza no era Suiza, como la imaginamos hoy. Era un puñado de valles fríos, comunidades pequeñas y orgullosas, pegadas a las montañas como si la piedra misma las hubiera parido. Gente dura, campesinos, pastores, comerciantes. Y lo más peligroso de todo, gente acostumbrada a tomar decisiones en asamblea, mirándose a los ojos, sin arrodillarse ante un señor cada vez que alguien con un blasón levantaba la voz. Pero eso, en la Europa feudal, era casi una provocación. En 1315, el mapa político era un tablero de ajedrez dominado por dinastías. Y una de las más ambiciosas era la Casa de Habsburgo. No eran solo nobles poderosos, eran una máquina de expansión. Cuando veían un valle, veían impuestos. Cuando veían un paso de montaña, veían un peaje. Y cuando veían campesinos libres, veían un ejemplo que podía contagiar a otros. Porque la libertad, en esa época, era como la pólvora. Una chispa en el lugar equivocado podía incendiar medio continente. Los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden, los núcleos de la futura confederación, defendían privilegios antiguos, el derecho a administrar justicia local, elegir ciertos cargos, controlar sus rutas. Para los Habsburgo, aquello era intolerable, no por romanticismo político, sino por dinero y control. Los pasos alpinos eran arterias comerciales. Quien los dominaba el flujo de riqueza entre el norte y el sur de Europa. Y aquí entra el ingrediente que siempre convierte la tensión en guerra: la humillación. Los suizos no solo querían autonomía, querían que se notara. Se negaban a ciertos mandatos, resistían a los bailíos impuestos y respondían con desafío cuando se intentaba imponer autoridad desde fuera. Para un duque, eso no era un conflicto administrativo. Era una falta de respeto pública. Y en el mundo de los nobles, el respeto se compra con sangre. Así que el duque Leopoldo I de Austria tomó la decisión clásica de los poderosos cuando subestiman a sus enemigos: ir a dar una lección, una marcha punitiva, un golpe rápido, una demostración. Caballeros contra campesinos. Porque en su cabeza esto no era una guerra, era una ejecución anunciada. Y cuando un imperio cree que va a ejecutar, es cuando más fácil es que caiga en una trampa. Leopoldo no salió con un ejército cualquiera. Salió con lo que, para la mentalidad medieval, era casi una garantía de victoria. Caballería pesada, nobles armados hasta los dientes, hombres acostumbrados a ganar por pura presencia. Piensa en lo que significaba un caballero en 1315. No era solo un soldado, era un símbolo, un sistema completo. Un hombre entrenado desde niño para matar, montado en un caballo caro, protegido por metal, respaldado por linajes, oro y orgullo. La guerra feudal giraba alrededor de ellos como si fueran el centro del universo. Y por eso mismo, el plan de Leopoldo se basaba en una idea peligrosísima. Esto se resuelve intimidando.
Los informes hablaban de aldeanos rebeldes, gente con lanzas, sin disciplina, sin armadura, sin verdadero liderazgo militar. ¿Qué podía salir mal? El problema es que esa confianza en una montaña pesa más que la armadura. Porque un ejército de caballeros no es solo poder, también es logística. Es caballos que necesitan espacio, es una columna larga, es carros, sirvientes, suministros. Es una serpiente brillante que, en terreno abierto, se mueve con elegancia, pero en un paso estrecho se convierte en algo torpe, predecible, fácil de estrangular. Y Leopoldo erigió el tipo de movimiento que un enemigo inteligente sueña ver. Una marcha apretada, encajonada, obligada a avanzar por un mismo punto. Como meter la cabeza en una puerta y entregar el cuello. Además, había un detalle psicológico. Muchos de esos nobles no iban solo a ganar, iban por reputación. Querían demostrar valor, querían botín. Querían que la historia dijera que aplastaron a los insolentes. Y cuando un ejército marcha con hambre de prestigio, suele marchar más rápido de lo que piensa. El mensaje era claro: los suizos van a correr. Pero aquí viene el giro. Los suizos no estaban planeando resistir como un castillo sitiado. No iban a formar una línea bonita para que la caballería cargara y luciera heroica. No. Ellos entendían algo que el duque no quería aceptar. En las montañas, el que elige el terreno, elige el final. Leopoldo avanzaba creyendo que iba a enfrentar una revuelta. En realidad, estaba entrando en un matadero diseñado con calma. El lugar elegido no fue casualidad. Morgarten no era un campo de batalla, y ese fue precisamente el punto. Era un paso estrecho entre el lago Agueri y una ladera empinada, irregular, cubierta de bosque. A un lado, agua y terreno pantanoso que te robaba el equilibrio. Al otro, una pendiente desde la que podías caer, pero no subir con rapidez. No había espacio para desplegar caballería. No había margen para maniobrar. No había forma elegante de pelear. Solo avanzar o morir. Los suizos conocían ese terreno como se conoce el propio cuerpo. Sabían dónde el suelo cedía bajo el peso. Sabían desde qué punto una roca podía rodar y ganar velocidad. Sabían qué senderos no aparecían en los mapas y qué árboles podían ocultar a hombres armados sin delatar su presencia. Y sobre todo, sabían esperar. Mientras Leopoldo avanzaba con estandartes y armaduras relucientes, los suizos se preparaban en silencio. No con discursos heroicos, sino con cálculo, con paciencia, con una frialdad que no suele aparecer en los libros románticos, pero que decide guerras. No necesitaban vencer al ejército entero, solo necesitaban romper la cabeza de la columna, detener el avance, crear confusión. Porque en una formación apretada, el caos es contagioso. Un caballo que cae bloquea a 10 más. Un grito se transforma en pánico, y el pánico en una trampa sin salida. Apilaron piedras, prepararon troncos, eligieron puntos elevados desde los que atacar sin exponerse. No iban a cargar cuesta abajo como héroes suicidas. Iban a golpear primero, y golpear de forma irreversible. Este no era el tipo de guerra que los caballeros respetaban. No había desafío formal, no había cuernos ni advertencias. Y quizás por eso funcionó tan bien. Porque la emboscada no solo se preparó contra los cuerpos de los Habsburgo, se preparó contra su mentalidad. Cuando el ejército de Leopoldo entró en el paso, creyó que el silencio significaba miedo. En realidad, significaba que alguien ya había decidido cuándo iba a empezar la masacre. Y ese momento estaba a segundos de llegar. La mañana avanzaba con una calma casi ofensiva. El ejército de Leopoldo entró en el paso de Morgarten como quien entra en una propiedad que ya da por conquistada. No había resistencia visible, no había flechas, no había desafío. Solo bosque, niebla baja y el sonido metálico de armaduras chocando entre sí al caminar. Para los caballeros, aquello era una señal tranquilizadora. El enemigo había huido o estaba escondido, temblando, esperando negociar. Exactamente lo que esperaban ver.
La columna avanzaba larga y comprimida, caballos nerviosos resbalando ligeramente en el barro. Los de adelante obligados a mantener el ritmo, los de atrás empujando sin saber qué ocurría más adelante. Un ejército poderoso, reducido a una fila vulnerable. Y ahí estaba el primer error irreversible: seguir avanzando. En un terreno abierto, un caballero puede reaccionar, girar, cargar, retirarse. En Morgarten no. A la izquierda, el lago y el pantano. A la derecha, la ladera. Delante, un camino estrecho que solo permitía avanzar. Detrás, presión constante. Era una trampa que solo funciona cuando la víctima coopera. Y cooperaron. Porque nadie quería ser el primero en detener la marcha y parecer cobarde. Nadie quería dar la orden de alto sin motivo visible. El orgullo, una vez más, empujaba al ejército hacia adelante. Arriba, ocultos entre los árboles, los suizos observaban en silencio. No gritaban, no se movían. Esperaban el punto exacto, cuando la mayor parte de la fuerza estuviera atrapada dentro del paso, cuando la cabeza estuviera lejos de la cola, cuando ya no hubiera forma de retroceder sin desorden total. No era una emboscada impulsiva, era matemática. Un paso más, otro y otro, hasta que el ejército de Leopoldo quedó completamente encajonado, compacto, pesado, con sus mejores hombres al frente, y sin espacio para usarlos como estaban entrenados. En ese momento, el enemigo ya no era solo el suizo escondido en el bosque, era el propio terreno. Y cuando la señal se dio, no con un cuerno, sino con el primer estruendo, la realidad cayó desde lo alto con una violencia imposible de ignorar. La emboscada había comenzado. El primer golpe no vino de una espada, vino del cielo. Una roca enorme cayó rodando desde la ladera, acelerando con una fuerza brutal, chocando contra los primeros caballos como si fueran de papel. Huesos rotos. Animales cayendo unos sobre otros. Caballeros aplastados sin haber visto jamás al enemigo. Y entonces cayó otra. Y otra más. No eran proyectiles lanzados al azar. Eran toneladas de piedra y troncos soltados en el punto exacto, en el momento exacto. Cada impacto multiplicaba el desastre. Un caballo muerto bloqueaba el camino. Un carro volcado detenía decenas. Los de atrás empujaban sin saber que delante ya no existía avance alguno. El orden se rompió en segundos. Los caballeros intentaban reaccionar, pero ¿cómo? No podían cargar. No podían desplegarse. No podían ni girar el caballo correctamente. La armadura que normalmente les daba seguridad ahora los hacía lentos, torpes, atrapados en un embudo mortal. Los gritos empezaron a dominar el sonido del metal. Hombres pidiendo órdenes, caballos relinchando de terror. Oficiales intentando entender qué estaba pasando mientras el camino se convertía en un tapón humano. Algunos intentaron huir hacia el pantano y se hundieron. Otros fueron empujados contra el lago, resbalando con el peso del equipo. Y justo cuando el pánico alcanzó su punto máximo, los suizos atacaron. No bajaron en masa como una horda descontrolada. Avanzaron con decisión, desde los flancos, golpeando donde la armadura no protegía. Hachas contra piernas, alabardas contra gargantas. Empujones que enviaban hombres al suelo, donde levantarse era casi imposible. No era una batalla caballeresca. Era una cacería. Cada segundo que pasaba empeoraba la situación para los Habsburgo. La formación había desaparecido. Las jerarquías se desmoronaban. El miedo corría más rápido que cualquier mensajero. Y en ese caos, una verdad brutal se hizo evidente. El ejército más poderoso de la región había quedado reducido a una masa atrapada, golpeada desde arriba y desde los lados, sin espacio, sin control y sin esperanza de reorganizarse. La armadura, símbolo de dominio durante siglos, se había convertido en una tumba portátil. Cuando los suizos entraron por completo en contacto con la columna, la batalla ya estaba decidida. Lo que siguió no fue una lucha por la victoria, sino por la supervivencia individual. Los caballeros caídos intentaban levantarse, pero el peso de la armadura los condenaba. En el barro, en el pantano, bajo los cuerpos de hombres y caballos, cada movimiento costaba una eternidad.
y en una emboscada, la eternidad no existe. Las alabardas bajaban con precisión fría. No buscaban duelos, buscaban finales rápidos. Un gancho para tirar al suelo, un golpe en la parte trasera del casco, una estocada en el cuello cuando la visera se abría para respirar. Los suizos no gritaban consignas heroicas, no hacían discursos. Avanzaban en pequeños grupos, seguros, rematando uno por uno. Campesinos, sí, pero campesinos que llevaban generaciones cazando, talando, sobreviviendo en condiciones duras. Sus armas eran extensiones del trabajo diario, no símbolos de estatus. Algunos caballeros lograron desenvainar, intentaron pelear, pero sin espacio para maniobrar, sin velocidad, sin caballos funcionales, eran sombras de lo que habían sido en campo abierto. El mito del caballero invencible se deshacía a golpes de madera y hierro. El pánico terminó de romperlo todo. Se dieron órdenes contradictorias. Algunos oficiales intentaron reagrupar, otros huyeron. Muchos simplemente tiraron las armas y buscaron escapar como pudieran. El prestigio, la honra, la guerra noble, todo eso murió en el barro de Morgarten. Cuando el duque Leopoldo logró retirarse, lo hizo con una fuerza destrozada, dispersa, humillada. No hubo retirada ordenada. Hubo supervivientes que lograron escapar. Detrás quedaron los cuerpos, caballeros que jamás pensaron que morirían así, sin gloria, sin testigos que cantaran hazañas. Aplastados, apuñalados, abandonados en un paso de montaña que nunca debieron cruzar. La emboscada había terminado, pero su impacto apenas comenzaba, porque lo que ocurrió en Morgarten no solo mató hombres, mató una idea. La retirada no tuvo nada de heroica. No fue una maniobra táctica ni una retirada ordenada bajo presión. Fue una huida, fragmentada, silenciosa, vergonzosa. Los supervivientes del ejército de Leopoldo se dispersaron por senderos secundarios, dejando atrás armas, estandartes y compañeros que nunca volverían a levantarse. Para un ejército feudal, eso era peor que la derrota, porque perder una batalla podía explicarse, pero perder el control, eso no se perdonaba. Los caballeros que lograron escapar llevaban consigo algo más pesado que la armadura, el recuerdo de haber sido cazados, no por un ejército igual, sino por hombres a los que habían despreciado, campesinos, montañeses, infantería sin títulos. El duque Leopoldo sobrevivió, sí, pero su reputación quedó herida, y en el mundo medieval, la reputación era poder. La noticia corrió rápido. El ejército austríaco había sido derrotado en una emboscada, no en un asedio, no en una gran batalla campal, en un paso de montaña, por gente que se suponía inferior. Las cortes escucharon el relato con incredulidad. ¿Cómo era posible que caballeros acorazados hubieran sido derrotados por infantería ligera? ¿Cómo se había permitido tal desastre? Algunos intentaron suavizar la historia, otros la exageraron. Pero todos entendieron lo mismo. Algo había cambiado. Porque Morgarten no solo había sido una derrota militar, había sido una humillación simbólica. Durante siglos, la caballería había sido la reina del campo de batalla. La guerra giraba en torno a ella. La nobleza justificaba su poder porque protegía con la espada. Y de pronto, un grupo de campesinos había demostrado que esa espada podía ser inútil, si se la obligaba a luchar donde no estaba pensada para hacerlo. Los muertos de Morgarten no recibieron canciones épicas. No hubo poemas celebrando su caída. Hubo silencio. Y el silencio, en este caso, hablaba más fuerte que cualquier crónica. Porque Europa acababa de presenciar algo inquietante. La caída de un ejército no por falta de valor, sino por exceso de arrogancia. Morgarten no fue una batalla aislada que se olvidó con el tiempo. Fue una grieta, pequeña al principio, casi imperceptible, pero imposible de ignorar para quienes sabían leer la guerra. Hasta ese momento, el orden militar europeo parecía natural, casi divino. Los nobles combatían a caballo, los campesinos obedecían a pie.
La armadura simbolizaba autoridad. El linaje justificaba la violencia. Y la caballería pesada dominaba porque siempre había dominado. Morgarten rompió esa lógica, no con teoría, con cadáveres. Los cronistas comenzaron a registrar el suceso con cautela, pero el mensaje se filtró entre líneas. Un ejército profesional había sido neutralizado por infantería bien posicionada, usando el terreno como multiplicador de fuerza. No por suerte, no por milagro, por planificación. Eso asustó a mucha gente. Porque si los campesinos podían derrotar caballeros, ¿qué más podían hacer? La batalla se convirtió en un símbolo silencioso para otras regiones. No una revolución inmediata, pero sí una idea peligrosa. La guerra no tenía por qué ganarla el más noble, sino el más inteligente. El que elegía el terreno, el que entendía el ritmo del enemigo, el que atacaba cuando el otro no podía responder. Y los suizos no se detuvieron. Morgarten fortaleció su identidad colectiva. Ya no eran solo valles aliados por conveniencia. Eran hombres que habían vencido a un duque, que habían sobrevivido, que habían probado que la disciplina y la cooperación podían sustituir al linaje y al oro. Europa empezó a mirar a la infantería con otros ojos. Las armas de asta, alabardas, picas, dejaron de ser armas de pobres. Se volvieron herramientas estratégicas. Las formaciones cerradas, el entrenamiento colectivo, el uso defensivo del terreno, todo eso empezó a ganar peso frente a la carga individual del caballero. El caballero no desapareció de la noche a la mañana, pero dejó de ser intocable. Morgarten no destruyó el sistema feudal, pero le quitó el aura. Y cuando el miedo cambia de bando, el equilibrio del poder nunca vuelve a ser el mismo. La batalla de Morgarten no quedó grabada en la historia por el número exacto de muertos ni por un mapa brillante lleno de flechas. Quedó grabada como una advertencia simple, brutal y eterna. La fuerza sin inteligencia es solo peso. Los Habsburgo aprendieron la lección tarde y mal. Intentaron recuperar prestigio, castigar a los cantones, imponer autoridad por otros medios, pero algo se había roto. Ya no podían avanzar con la misma seguridad por las montañas, ya no podían asumir obediencia automática. El miedo había cambiado de manos. Para los suizos, Morgarten se convirtió en mito fundacional, no porque fueran invencibles, sino porque habían demostrado algo más peligroso, que podían elegir cómo pelear, que no necesitaban ganar en número, ni en armamento, ni en nobleza. Solo necesitaban disciplina, conocimiento del terreno y la voluntad de no ceder. Y esa fórmula se repetiría. Décadas después, ejércitos europeos volverían a subestimar a la infantería suiza y volverían a pagar el precio. Las picas largas, las formaciones compactas, la coordinación fría, transformarían a aquellos campesinos en mercenarios temidos en todo el continente. Pero el verdadero legado de Morgarten no fue táctico, fue psicológico. Después de 1315, ningún comandante serio podía ignorar el terreno. Ningún noble podía asumir que el coraje individual vencería por sí solo. La guerra empezó a volverse menos romántica y más despiadadamente lógica. El caballero siguió existiendo, sí, pero ya no era el rey indiscutible del campo de batalla. Había descubierto, demasiado tarde, que su poder dependía de condiciones muy específicas. Y cuando esas condiciones desaparecían, también lo hacía su dominio. Morgarten demostró que la guerra no recompensa al más valiente, ni al más rico, ni al más noble. Recompensa al que entiende el momento exacto en el que el enemigo no puede defenderse. Y esa es una lección que ha sobrevivido siglos, imperios y ejércitos modernos. Porque aún hoy, cuando una fuerza aparentemente invencible cae en una trampa perfecta, el eco de Morgarten sigue presente, silencioso, implacable.